Hola gente de YouTube, aquí soy Fanfix, hoy le traigo una nueva historia, espero que te guste. Advertencia: ni imágenes o música no me pertenece, derecho a su respectivo creador. Mi abuelo siempre tenía un sinfín de historias para contar bajo el tenue resplandor de la chimenea. Pero hubo una que jamás olvidaré, una historia que congeló mi joven corazón y me hizo temer la oscuridad más que nada en el mundo. Era un relato de su juventud, en las tierras áridas y solitarias de Okitoa, donde los mezquites susurraban secretos al viento. Un día, un hombre del campo, vestido con el áspero algodón de los trabajadores de la tierra, escuchó el llanto de un niño mientras caminaba por una cañada apartada del camino principal. Bajó hacia el pequeño, quien parecía perdido y aterrorizado. Mi abuelo decía que aquel niño tenía los ojos más grandes y tristes que alguien pudiese imaginar. El campesino, movido por un corazón bondadoso, tomó la mano del niño y juntos emprendieron el camino a través de un sendero oscuro que se internaba en el monte. De repente, el mundo a su alrededor se sumió en un silencio sobrenatural. Ni los coyotes aullaban, ni los grillos cantaban, solo el viento serpenteaba entre las ramas. A medida que se acercaban a un solitario ranchito, un olor a azufre llenó el aire, y un calor insoportable abrazó la fría noche. Mi abuelo decía que en ese momento, el hombre del campo sabía que el diablo había hecho acto de presencia. Frente a la casa, el campesino y el niño se detuvieron. Y fue entonces cuando el campesino cambió ante los ojos del pequeño. Su piel comenzó a carbonizarse, y sus ojos se transformaron en brasas ardientes. El niño, paralizado por el miedo, lloraba sin control. Ante él no estaba ya el campesino, sino el mismo chamuco. Con una voz que era un susurro de llamas, el diablo le habló. Tu madre te dijo que no te salieras en la noche a jugar, que podría aparecerse el diablo. Y mira, aquí estoy. Mi abuelo me contó que aquel niño era su hermano, y que después de esa noche, nunca volvió a pronunciar palabra alguna. Cada vez que mi abuelo narraba esa historia, una sombra pasaba por su rostro, como si el mismo diablo acechara aún en los recovecos de su memoria. Y yo, después de escuchar ese relato, cada noche rezaba para que nunca se me apareciera el chamuco en el monte, y siempre volvía a casa antes del anochecer. Era una noche oscura y sin estrellas, cuando decidí tomar el último autobús para llegar a casa. El reloj marcaba las 12 de la noche y la parada estaba desierta, excepto por un chico que esperaba con una mirada perdida en el horizonte. No tardó en llegar un viejo autobús, con un chirrido que helaba la sangre y un conductor cuya figura no podía distinguirse bien. Subí al autobús y me senté junto a mi madre, que siempre me acompañaba en esos trayectos nocturnos para asegurarse de que llegara sano y salvo. El chico también subió y se sentó al fondo, sin decir palabra. El autobús arrancó y comenzó a recorrer las calles vacías de la ciudad. A medida que avanzábamos, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Las luces del interior parpadeaban y, a través de las ventanas, las sombras parecían tomar formas extrañas. Mi madre, que siempre había sido mi pilar de fortaleza, se mantenía en silencio, su rostro inexpresivo y pálido como si estuviera ausente. De repente, el autobús tomó un camino que no reconocía. Las calles se volvieron más estrechas, y los edificios más antiguos y deteriorados. Miré hacia el chico al fondo y lo vi mirándome fijamente con ojos que brillaban con una luz sobrenatural. Intenté hablar con mi madre, pero ella no respondía. Su cuerpo estaba allí, pero era como si su espíritu se hubiera ido. El miedo me invadió y quise bajarme del autobús, pero las puertas estaban selladas. El chico comenzó a caminar hacia mí, y cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral del autobús. Justo cuando estaba a punto de alcanzarme, desperté. Estaba en mi cama, bañado en sudor y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Fue solo un sueño, pero uno que me recordó que hay cosas en la noche que son mejor dejar en paz. El autobús fantasma y su pasajero misterioso se habían desvanecido, pero la sensación de terror aún persistía en el aire frío de mi habitación. Relatos de la oscuridad novia. Me siento atrapada como un pez en una lata. Mi cuerpo se esfuerza en salir de este lugar y no lo consigo. ¿Dónde estoy? ¿Alguien me puede ayudar? Por favor, si me escuchan, déjenme salir. Soy Elena. Está muy oscuro y huele a putrefacción, y poco a poco me falta el aire, siento muchos animales en mi cuerpo. Grito de desesperación al no entender qué está pasando conmigo. Hoy es el día de mi boda, mi madre y mis hermanas vinieron a ayudarme con el maquillaje y el peinado, quería estar hermosa para él, les pedí que me dejaran un momento a solas, quería admirar el radiante vestido que usaría, anhelaba tanto que este día llegara para probármelo.
Ya con mi vestido puesto, me dispuse a salir de la habitación, ellas me esperaban ansiosas en la parte inferior, escuchaba lo emocionadas que estaban y pedían a gritos que bajara, querían verme lo antes posible. Les contesté, enseguida bajo, no se desesperen, sentía algo de miedo, era la primera vez que usaba tacones altos y fui lo más despacio posible, y más aún que tenía que bajar escalón tras escalón. Bajé con mucha calma y a mitad de camino alcé mi mirada y las vi con lágrimas de alegría en sus rostros, fue cuando me apresuré y caí por las escaleras, había pisado mi hermoso vestido, fue tan fuerte el golpe que recibí en la cabeza, que me desmayé. En la lejanía escuchaba los gritos desesperados de mi madre, quería reaccionar y decirle que estaba bien, pero de repente todo se sumió en un gran silencio. Recuerdo haber visto una luz que resplandecía con gran fuerza, que cegó mis ojos por completo, y al despertar me encuentro en este lugar nauseabundo maloliente. De la nada escucho una voz espectral que me dice, tú ya estás muerta, nadie te puede ayudar, hermosa Elena. Entré en pánico al escuchar esa voz, no sabía de dónde provenía y solo pude decir, es mentira, aún estoy viva, a lo cual me responde, llevas 3 largos años muerta, siempre te lo recuerdo, huele a putrefacción, es tu cuerpo que ya poco a poco va a quedar en solos huesos, y los animales que andan encima de ti son los gusanos y cucarachas, quienes te han comido por estos largos años. Hoy precisamente te estarías cansando, de no ser por tu vestido que causó tu muerte. Es verdad, morí en mi día, no podré descansar hasta que mi prometido me vea, mientras tanto despertaré cada maldito año, angustiada en este estrecho cajón con verme casada. Esperaré a mi prometido en esta otra vida, ya que en la otra un tropezón me llevó hasta aquí. Y cuando llegue mi querido Braulio espero que me siga viendo hermosa, pues mi cuerpo ha cambiado demasiado, pero de lo que sí estoy segura es que por fin me verá con mi hermoso vestido, y me colocará el anhelado anillo en mi dedo, y decirle lo que por muchos años espere. Historia de terror. El carnicero. Esta es una historia real. Algunos nombres y sucesos han sido reemplazados para proteger la identidad de sus víctimas. El único testigo de los hechos aquí descritos es una cámara de seguridad instalada en el lugar. La única sobreviviente está internada en un hospital psiquiátrico y jamás pronuncia una palabra. Todo comenzó un otoño, cuando el frío de aquel entonces obligaba a todos a vestir muchos ropajes. La familia pasaba por algunos problemas económicos y de relaciones interpersonales, definitivamente no era el mejor momento de sus vidas. Un día, María, la esposa del carnicero, había adquirido un nuevo puesto en su trabajo. Sin embargo, eso no traería más adelante las mejores noticias. Su marido, un tipo sonso, era dueño de una carnicería en el barrio. Todo el mundo lo conocía como una persona tranquila, jamás discutía con nadie y atendía muy dichoso su local. Aunque estaban pasando por un mal momento, él siempre supo mantener una postura positiva. El nuevo trabajo de María le significaba más horas fuera de casa y, por ende, más riesgos. Una oscura historia comenzó a tejerse en su vida cuando conoció al nuevo jefe a cargo suyo. Las interminables horas de trabajo culminaban, casi siempre, con salidas a moteles y mucho alcohol entre ambos. Algunos vecinos de María siempre sospecharon de aquel tipo elegante que se las daba de empresario exitoso. Un día decidieron hablar con el carnicero, quien en un principio se mantuvo incrédulo frente a la situación. Prefería que llegase el día en que tuviese pruebas concretas del engaño de su esposa. Hasta que ese día llegó. El arduo trabajo le significaba ir a casa cansado y somnoliento, cada jornada era insaciable y la gente necesitaba su preciada carne. Un día llegó como siempre a su hogar. Dejando sus tétricos ropajes de carnicero en el sillón, pasó a la habitación de él y su esposa, en donde ésta se encontraba acompañada de su jefe. El descaro de la infiel era tal que al encontrarse en la dolorosa situación, no supo qué hacer. El carnicero, que jamás había dañado a nadie en su vida, partió a la cocina de la casa para tomar el cuchillo más grande que tenía. María pensaba que intentaría asesinarla, o al ya escapado amante, pero eso no estaba en los planes del carnicero. En ese momento estaba pasando por un desorden tremendo, y sus decisiones lo llevaron a la locura de ir a su trabajo, como siempre, con su tenida de carnicero y su enorme cuchillo en sus manos. Era casi medianoche y la carnicería había sido cerrada por él mismo, y entró como cuando llegaba a trabajar cada mañana. Enseguida encendió la sierra de máquina, el artefacto que corta huesos de animal cual cuchillo caliente traspasando mantequilla. Tomó la peor decisión de su vida, y cobardemente se suicidó. Todo fue registrado por la cámara de seguridad, que en ese momento estaba funcionando. Minutos más tarde llegó María al local, encontrándose con la macabra escena de su esposo muerto, con la cabeza en el suelo mutilada de su cuello y el cuerpo aún reposado sobre la máquina, conservando su cálida temperatura.
Incluso el cuchillo que tenía seguía ahí, apretado por su gran y rígida mano derecha con la que destrozaba carne y huesos de animal. La policía local lo declaró un suicidio, basándose en la grabación de la cámara de seguridad. Pero ese no es el final de la historia. La ya deshecha familia del difunto carnicero empezaría a sufrir las graves consecuencias de los actos de María. Se dice que en algunas frías noches de otoño el cadáver del carnicero vuelve a la escena del crimen para suicidarse una y otra vez. A veces, en la casa de María se oyen gritos de dolor y el sonido de una sierra cercenando la cabeza del carnicero. Cuando los gritos cesan, el carnicero ata su cabeza nuevamente a su cuerpo y toma el cuchillo más grande de la cocina. Incluso se oye cómo lo afila con malas intenciones. Enseguida se siente un desagradable olor a carne humana podrida, pudiéndose ver incluso la enorme silueta de su robusto cuerpo caminando por los pasillos de su casa, buscando a alguien a quien matar. Aunque nunca le ha sucedido nada a María, se dice que el carnicero aparece cada ciertas noches realizando sus macabros actos a víctimas de su mismo barrio, o incluso de la ciudad y sus alrededores. Les corta la cabeza para luego atarla y coserla nuevamente a los aún cálidos cuerpos. Y cuando eso no es suficiente, reúne todos los cadáveres de sus víctimas para ofrecerlos como muestra en su carnicería, arrastrándolos mientras camina tambaleante a su asqueroso lugar de trabajo. Luego de semanas de trastornos en el sueño y horribles pesadillas, María comenzó a pasar por una depresión que la llevó a la locura, hasta ser internada en un hospital psiquiátrico. Si no quieres ser víctima del carnicero, asegura bien las puertas de tu casa, tu cocina, y jamás dejes a la vista los cuchillos grandes, o él los podría usar en tu contra. A no ser que quieras ir a echar un vistazo a tu cocina en este momento, para asegurarte de que todo está en orden,